Vamos a iniciar la clase, bueno, la videollamada, porque la primera parte de la clase pues fue esa parte de lectura. Espero que haya logrado tomar apuntes de lo que eran las falacias. Digo, no eran muchas páginas, pero sí por lo menos los nombres de las falacias, porque ahorita los vamos a estar manejando. Bueno, antes de comenzar propiamente con las falacias, voy a explicar rápidamente, aunque ya lo había explicado la vez anterior, pero quiero explicar un poco más lo del razonamiento inductivo, que ese sí no había explicado más que la definición. Y lo del silogismo categórico, que ese sí lo expliqué un poco más. De hecho, les mostré las figuras y a grandes rasgos les mostré un ejemplo de cómo se hacen estos silogismos. Bueno, comencemos con el inductivo. Lógicamente hay muchas formas o hay muchos métodos para lo que es el razonamiento inductivo. El inductivo lo que tiene de particular o de especial es que es un tipo de razonamiento que parte de lo concreto, de lo particular, para ir avanzando hasta lo general. Esa es la definición que normalmente se dice, ¿cómo se llama? De lo que es el razonamiento inductivo. No es del todo correcto porque a veces puede partir de algo que es general y algo general. Más bien lo que tiene de especial es justamente que es caso por caso, sin importar si este caso se trata de algo concreto o si se trata de algo más abstracto. Pero pues en general así funciona, o es la definición que normalmente se da, que es pasar de lo particular a lo general. Yo diría que también otra de sus características es que las conclusiones a las que llega el razonamiento inductivo no se dicen de forma necesaria, bueno, no son consecuencia o conclusión necesaria de sus premisas. Las hacen probables, las generalizan, pero no les son del todo, no crean una necesidad como si pasa con el deductivo. ¿A qué me refiero con esto? En el razonamiento inductivo tú puedes ir caso por caso, ¿ok? Y a partir de ese caso por caso tú abstraes y generalizas. El detalle es que un solo caso que contradiga eso, pues puede obviamente hacer que caiga. Y como partes caso por caso, puede darse que pues, los casos que tú conociste no sean suficientes para poder crear una generalización válida, ¿ok? Un ejemplo de esto puede ser lo siguiente, que de hecho creo ya lo había dicho una vez. Voy al primer lago y en el primer lago veo puros cisnes blancos, y voy al segundo y veo puros cisnes blancos, y voy al tercero y veo puros cisnes blancos. Entonces yo podría concluir falsamente que todos los cisnes son blancos. Y digo falsamente porque, ok, sí ha tenido, vamos a decir, caso por caso, pero resulta que mis casos no solo no son suficientes, sino que aparte de que no son suficientes, pues son, no requiere una necesidad, o sea, no me está diciendo algo esencial. O que todos los lagos tienen, por ejemplo, esa sería otra posible conclusión, decir que todos los lagos tienen cisnes, porque en todos los lagos que yo vi tuvieron cisnes. Exactamente, Melissa, esa sería una posible conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema al final de todo eso es que aunque yo generalice, esa generalización o esa conclusión siempre es contingente, ¿ok? Que recuerden que habían investigado qué es la definición de contingente, que en este caso es que podría ser o no ser, es decir, no es algo que pueda pasar de forma necesaria. Ese es uno de los pequeños detalles que tiene la ciencia, ¿ok? Entonces, para poder hacer que el método científico funcione bien, lo que yo sé que no estamos viendo psicología experimental o filosofía de la ciencia, pero en general es uno de los problemas que tiene la ciencia. Y por eso existe la falsación, es decir, que se pueda tratar de comprobar que una teoría es de hecho mentira o falsa para poder pasar el filtro de lo que es científico o no. Pero bueno, eso ya lo hemos platicado anteriormente en filosofía de la ciencia, entonces no lo voy a tocar. Pero básicamente eso sería el inductivo. Por eso yo diría que otra definición de inductivo es que es aquel razonamiento que partiendo de casos llega a conclusiones que, que son contingentes, ¿ok? Esa sería otra definición. Pero la definición rápida y fácil era que siempre se utiliza tradicionalmente, que es que va de lo particular a lo general. Una forma especial, una metodología de usar el método inductivo son los cánones de Stuart Mill o los métodos de Stuart Mill. Stuart Mill va a ser un filósofo, entre otras cosas, porque también fue muchas cosas, que al empezar a razonar, o más bien al reflexionar sobre el método inductivo, llega a que hay 4 métodos para utilizarlo. En este caso, ¿en qué consisten estos métodos? Los nombres están en la pantalla, que es el de concordancia, el de las diferencias, el de las variaciones concomitantes y el de los residuos. Esta parte no la voy a escribir,
por cuestión de que si lo escribiera tardaría años. Pero básicamente lo siguiente, veamos el primero, el de la concordancia. El método de la concordancia nos dice que ante casos diferentes, yo tengo que ver en qué concuerdan, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que tú vas a, aunque siempre utilizo ese ejemplo, pero bueno, tú vas a un McDonald's con tus amigos, digamos que eran un grupo de 4 amigos, ¿ok? Bueno, vas a hablar, sí, de 4 amigos, pero ahorita solo vamos a enfocarnos en 3. Resulta que todos piden hamburguesa, ¿ok? Que uno en lugar de refresco pide té, que el otro, uno sí pide el refresco y el otro pide malteada. Y de comer, uno sí tiene sus papitas tradicionales. El que pidió refresco tiene sus papitas tradicionales. El que pidió malteada, pues tiene una ensalada. Y el otro que pidió, ¿cómo se llama? Nestí, pues que se compró un pie, ¿no? Hasta ahí todo bien. Y resulta que los 3 se enferman. Entonces, ¿qué es lo único que tienen en común los 3? Pues que los 3 comieron hamburguesas, ¿ok? Eso es todo. En eso se refiere a concordancia. Tengo 3 casos distintos que tienen, obviamente aquí les puse un caso muy fácil, pero bueno, eh, que tienen algo en común, o sea, que todos tienen una consecuencia en común, en este caso, pues que se enfermaron o están enfermos, pero todos tienen un elemento que se repite, la hamburguesa, ¿ok? Por lo tanto, puedo concluir que la hamburguesa es la causa de la enfermedad. Listo, eso es todo lo de la concordancia. Obviamente, mientras más compleja sea la realidad, más difícil es llegar a esa causa. Y entonces, si aplicamos, si ya metiéramos la cuestión de la ciencia, pues ahí es donde entra la ciencia con los experimentos para aislar cuál es la causa verdadera, etc., ¿no? Pero en general, es lo que se busca, es decir, aquello que provoca el efecto. Entonces, eso sería el método de la concordancia, que ante casos distintos, tú busques un patrón, es decir, aquello que se repite en todos los casos, ¿ok? Que al final siempre va a ser contingente la conclusión, pero, pues vaya, sí es el método, vaya. Tú ves en qué concuerdan. Luego tenemos el método de las diferencias. Si el de concordancia es porque hay algo que comparten, el de las diferencias pues es aquello que es diferente. En el ejemplo que les he dado anteriormente, yo decía que eran 4 amigos, pero solamente mencioné a los 3 que se enfermaron. Supongamos que el cuarto no se enfermó, que el cuarto pidió refresco y comió un pie, es decir, lo que sí comieron otros 2. Pero él no comió hamburguesa, digamos que en lugar de haber comido hamburguesa, comió ensalada, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de diferente? Y él no se enfermó, recuerden que él no se enfermó, los otros 3 sí. ¿Qué tiene de diferente este caso? Pues que él no comió la hamburguesa. Es decir, la diferencia está en aquello que faltó. Como él no tiene esto y él no se enfermó, podemos concluir nuevamente que la hamburguesa es la culpable de que se hayan enfermado los otros 3. ¿Ok? En este caso, esa es la diferencia. Aquello que es diferente es la causa. Como en este caso, lo que falta es la hamburguesa, es decir, lo que tiene de diferente que él no come la hamburguesa, entonces el método de la diferencia es una comprobación del de la concordancia. ¿Ok? O sea, sirve de comprobación. Es justamente aquello que hace diferente a un caso, es aquello que falta o aquello que lo hace distinto, aquello es la causa. ¿Ok? Entonces, pues así es básicamente estos dos. Si se dan cuenta, no se ven tan complicados en realidad. Parece algo bastante lógico, pues es lógica, ¿no? Pero ese es un método inductivo. Otro tipo de método inductivo es el canon de las variaciones concomitantes o el método de las variaciones concomitantes. ¿Qué pasa en este caso? Supongamos que tenemos 3 casos iguales, ¿ok? Iguales en todo, ¿ok? El caso A tiene ABC con un efecto P, el caso B tiene también ABC, el caso C tiene ABC, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que algo provoca algo? Si yo veo que hay un pequeño aumento o decremento en uno de los factores y que eso altera el efecto, entonces esa es la causa. Es decir, supongamos que tenemos un caso que parece ser exactamente iguales y sin embargo hay uno que tiene mayor efecto. Esto, si se dan cuenta, se asemeja mucho a un experimento real. Es decir, yo modifico una variable aumentándola o disminuyéndola y si el efecto aumenta o disminuye de esa variable, entonces esa es la causa. ¿Ok? Es decir, aquel que varía y que hace que el efecto varíe también en proporción, ya sea inversa
o normal, vaya la correlación lineal positiva, pues eso sería la causa, ¿ok? Pues es todo, es básicamente todo. Y el último es el método de los residuos, ¿ok? El método de los residuos es comenzar o eliminar circunstancias ya obtenidas anteriormente que no son determinantes. Por ejemplo, Galileo descubrió o dedujo, más bien no dedujo, infirió que la luz de la luna es simplemente luz reflejada. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, a ver, veamos, la luna brilla, ¿de acuerdo? ¿Por qué brilla? Entonces, puede brillar por la luz del sol, ¿de acuerdo? Puede brillar por la luz de las estrellas. Puede brillar porque ella misma tenga luz o puede brillar porque refleja la luz de la Tierra. En el caso de las estrellas, están muy lejos, entonces él no encontró evidencias para decir pues que pudiera ser esa. Por lo tanto, la descarto. Por eso se llama residuo, porque voy eliminando. Descarta esa posibilidad porque simplemente de acuerdo a los datos que tenía, pues no parecía ser muy posible. Luego, que la luna tenga su propia luz. Pero si fuera así, entonces, ella está haciendo ¿cómo se llama? Un silogismo hipotético. Si fuera así, entonces la luna debería brillar inclusive en el día. Como no brilla entonces en el día, entonces parece que no tiene luz propia. Por lo tanto, elimino esa posibilidad, ¿ok? Ya tengo dos posibilidades eliminadas. Solo me queda que la luz venga del sol o que la luz sea reflejada de la Tierra. Si la luz fuera reflejada de la Tierra, básicamente sería lo mismo que anteriormente habíamos dicho. Es decir, la luna debería seguir brillando en el día. Como no, pues entonces se descarta y lo único que nos queda al final, pues es decir que la luz viene del sol. Por lo tanto, la luna brilla por la luz del sol. ¿Ok? Eso fue usando un método inductivo por residuos. Es decir, de todas las posibilidades que había, voy eliminando aquellas que por los datos pues no me da cabida que sean. Y aquello que queda pues es probablemente la causa, perdón, del efecto. ¿Ok? Eso sería un razonamiento inductivo. Entonces aquí ya vimos estos cuatro de acá. Del razonamiento deductivo se dice que pasa de lo general a lo particular, es decir, es al revés del inductivo. Y su mayor exponente es el silogismo categórico que analizamos anteriormente en la clase pasada, ¿ok? Recuerden, un silogismo categórico tiene tres elementos. Tiene una primera premisa, una segunda premisa que sirve de enlace. De estas dos premisas hay un término que los une, que es un término medio, que es aquel que comparten ambas. Y tenemos una conclusión que rescata lo de la primera y la segunda premisa. Ya habíamos dicho el ejemplo de Sócrates, y ese ejemplo ya está más utilizado que nada, entonces no lo voy a volver a utilizar. Voy a utilizar otro silogismo para que quede tal vez más claro, ¿ok? Que aparte es un silogismo obviamente verdadero. Entonces, nuevamente se lo voy a poner en forma escalonada, aunque realmente en un discurso no lo van a ver así. Y normalmente tampoco lo van a ver así puro, porque hay que abstraerlo. Pero digamos lo siguiente. Algunos triángulos son equiláteros. Recuerden que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus lados iguales. Equilátero. Tiene sus lados iguales. Entonces todos miden exactamente lo mismo. ¿Ok? Esta es mi primera premisa. Segunda premisa. Todos los triángulos son polígonos. ¿Ok? Esa es la segunda premisa. Por lo tanto, o en consecuencia, o cualquier otra palabra que signifique conclusión o consecuencia, algunos polígonos son equiláteros. ¿Ok? Nuevamente para que recuerden. Si tienen alguna duda pueden preguntarme, no se preocupen. A ver. Recuerden, estos dos que estoy señalando en verde son las premisas, la primera y segunda premisa. Esto que estoy poniendo en rosadita es mi conclusión. Y esto que voy a poner en un recuadro rojo es el término medio. Es decir, es el término que se repite en ambos casos y que es el que sirve de enlace para todo lo demás. ¿Ok? Si yo pusiera esta estructura quitándole las palabras y simplemente poniendo letras, tendría una estructura más o menos así. ¿Ok?
¿Qué significa esto? Que esta es de la tercera figura, es decir, esta forma una C. Entonces, si yo sobrepongo esto, sería algo así más o menos. Hace una C, como si fuera una C va, ¿ok? Por lo tanto, si ustedes revisan las figuras de las que estuvimos viendo el otro día, o sus diapositivas, se forma esta figura como una C. Entonces, esta es la tercera figura. Ahora, analicemos qué tipo de juicio lo componen. Y para eso les voy a preguntar a ustedes directamente. Veamos, para la primera premisa, Carolina, ¿qué tipo de juicio compone la primera premisa? Es decir, algunos triángulos son equiláteros. Recuerden que pueden ser universales afirmativos o la famosa A, universales negativos o la famosa E, particulares positivos que es la famosa I, y particulares negativos que sería la U. La primera premisa, ¿qué tipo de juicio es? Perdón. ¿Me puedo ayudar? Te pueden ayudar, si alguien quiere ayudar, también te pueden ayudar. Serían particulares, Ajá. afirmativos. Ok, perfecto. Particular afirmativo y Melissa ya te ayudó con la letra, que es la letra I. Ok, efectivamente es un particular afirmativo, que nosotros recuerden en el silogismo se puede poner como una I. ¿Hasta ahí todo bien? Gracias, Carolina. Segunda premisa. Vamos a ver a Juan José. Sí, la segunda sería universal afirmativo. Ok, y se representa como... C, no. Perdón, las letras no me las he aprendido. Ok, no te preocupes. La Sería A. A. Ya te ayudó Lidia. De hecho, le iba a preguntar a Lidia originalmente, pero... Ok, la A. De acuerdo, perfecto. Y luego tenemos una conclusión. Ahora sí, el que quiera así libremente. La conclusión, ¿qué tipo de juicio es? Es particular. Uh-huh. Particular afirmativo. Exacto. Por lo tanto, la representamos como una I también. Ok, si se dan cuenta, tenemos I, A, I y tenemos esta forma. Esta forma es de la tercera figura. Por lo tanto, haciendo el análisis, obviamente para las figuras, recuerden que en la diapositiva ya está la imagen. Esa imagen la pueden encontrar, si buscan figuras y modos del silogismo van a aparecer en Google, entonces yo les sugiero que tengan siempre una a la mano para estos análisis, o por lo menos para el examen. Entonces, esta es tercera figura del modo Disamis. Recuerden que en este caso el modo, el nombrecito, se va a poner en rojo para acá, bueno, olviden. En este caso, el nombre, el Disamis, pues con sus vocales nos está indicando los juicios que componen a este silogismo. Por lo tanto, quiere decir que este silogismo, así como está, es completamente válido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este y este? Bueno, aquí ya vimos que inclusive con toda la concordancia del mundo y con la generalización que se hace, pues al fin y al cabo sigue siendo una conclusión contingente. ¿Por qué? Porque podría darse, tal vez probablemente, un caso que contradiga todo esto. ¿Ok? Podría darse. Entonces, su conclusión siempre es contingente. En cambio, la del deductivo, su conclusión es siempre, especialmente en el silogismo categórico, es siempre necesaria. Es decir, se sigue de forma necesaria de la premisa. ¿Por qué se sigue de forma necesaria en la premisa? Porque de alguna manera ya venía implícito. ¿Ok? Por ejemplo, algunos triángulos son equiláteros, aquí ya está el hecho de que los triángulos son equiláteros. Y como luego digo que todos son polígonos, pues está implícito que entonces, a fuerzas, algunos polígonos tienen que ser equiláteros. ¿Ok? Eso ya es de necesidad, eso ya no es de que quieras, es como matemáticas. Por lo tanto, aquí no hay, por ejemplo, si esto fuera un examen, pues obviamente aquí no habría puntos medios. ¿Por qué no puede haber puntos medios? Porque esto es una necesidad. Es como que yo diga 5 más 3 es 7.
pues obviamente no. O sea, podrás querer buscarle y rebuscarle y lo que quieras, pero simplemente no lo es. Esa es una de las principales diferencias, que aquí puede ser que al fin y al cabo haya algo que al final lo contradiga por la inducción, porque al fin y al cabo tienes que ir caso por caso, pero aquí se sigue de forma necesaria toda conclusión. No puede ser de otra manera porque ya está implícito en la misma premisa. ¿Ok? Por eso es que pues es muy fuerte este tipo de razonamiento. Ahora bien, recuerden, perdón, lo que les decía al principio. Una cosa es validez. Bueno, no al principio, sí voy a decir al principio de la clase anterior. Una cosa es validez y otra cosa es verdad. ¿Ok? En este caso, para que un silogismo sea verdadero, bueno, para que la conclusión sea verdadera, obviamente tiene que partir de cuestiones verdaderas, ¿ok? No puede partir de cuestiones erróneas porque entonces me daría falsa mi conclusión. Puede ser que todo esto esté bien construido, es decir, que tenga validez, que sí sea de la tercera figura, que sí sea un bisamis, pero que todo fuera mentira. Y aún así seguirá siendo válido, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que contiene, o sea, la verdad material de cada juicio, eso, ¿cómo se llama? O sea, esa verdad, que es la verdad lógica, reside en el juicio. Entonces, al razonamiento no le interesa si es verdadero o no. Puede ser que tu razonamiento sea válido, pero tu conclusión completamente falsa. Pero todo el razonamiento es válido. Que es ahí donde les decía que se confunden. Entonces, en realidad, al final, ¿por qué les digo esto de que puede haber algo que sea válido, pero que sea completamente falsa la conclusión? Porque van a ver que en muchas discusiones el problema no es el argumento. ¿Ok? O sea, el problema no es que sea inválido. De hecho, puede ser completamente válido. El problema es que parte de premisas falsas. Es decir, toda la construcción está bien hecha, que sería el argumento, el razonamiento, pero la información de la que partes es completamente errónea, ¿no? Y por lo tanto, pues tu conclusión, aunque válida, es errónea. Entonces, simplemente pues, es una mentira, vaya. Bueno, no es una mentira, es un error de cualquier manera, por mucho que sea completamente válido el razonamiento. Y eso pasa mucho. La otra cuestión que suele pasar mucho es que en las discusiones se metan cuestiones emocionales o que de plano esté mal argumentado. Entonces, si ya le tomaron foto a esto o cualquier cosa, da igual que le van a grabar en el video, ¿verdad? Voy a borrar todo esto y voy a pasar entonces a las falacias. Esto no va a ser un recordatorio de la clase anterior y que está hasta cierto punto en las diapositivas, aunque no tengan mucho, y está en el material de lectura. Yo solamente les dejé que lean lo de las falacias, realmente viene información previa que habla del método inductivo y que habla del método deductivo también y los silogismos. ¿Por qué me salté todo eso? Porque ya lo habíamos visto a grosso modo la vez anterior y porque básicamente ustedes van a poder tener afuera bueno, tener en su celular la imagen de la tabla. O sea, no me interesa que se lo aprendan de memoria. Ya con el tiempo igual se lo van aprendiendo si van haciendo este tipo de análisis constantemente, que no creo que lo lleguen a hacer, pero si en algún momento llegan a escribir un trabajo, luego, por ejemplo, no entienden por qué les pongo menos en sus trabajos, pero muchas veces es por esto, porque si yo me pongo a hacer el análisis lógico del trabajo, comienzan con un argumento y terminan con otra cosa que no se sigue del argumento, por lo tanto, pues es incorrecta, vaya. Lógicamente no tiene sentido, o es inválido, vaya. Entonces, para eso también les sirve, para que ustedes cuando razonen, pues razonen de forma correcta, de forma que sus argumentos sean válidos. Y si obviamente tus argumentos parten de verdades o de datos correctos, pues tu conclusión va a ser también correcta. Ya sea con este o ya sea con este. Hay muchas maneras de argumentar, simplemente estas son vamos a decir que las reglas lógicas, porque ya al momento de argumentar hay muchas formas de acomodar toda esta información. Pero no deja de ser deductivo y no deja de ser inductivo. Hay otro modo que es el analógico, pero ese no lo voy a tocar para este curso. Ok, pasemos entonces a lo siguiente y que tiene que ver con todo esto. Las famosas falacias. Y ahorita nos vamos a ir a analizar un caso. Ok, de lo que leyeron, ¿qué recuerdan que decía que era una falacia? De lo que leyeron hace unos momentos. Que recuerden que les pedí que si podían tomar algún que otro punto. ¿O qué entienden ustedes por el concepto falacias? Inclusive así muy, vamos a decirle, empíricamente.
Falacia sería como una mentira que parece verdadero. ¿Ok? Es de lo que tú entiendes que es. Ok, Melissa más o menos dice lo mismo. Melissa, que es una mentira, un engaño. Creer que algo es cuando... Creer que algo es cuando en realidad no lo es. Es decir, en pocas palabras, que no es verdadero. Ok, Algo normalmente... que, perdón, profe, No, sí, continúa, continúa. este, en la falacia, por ejemplo, siempre lo que se pretende es intencionalmente de mentir, eh, de confundir, ¿no? Es lo que fui entendiendo que es una falacia, que lo que intencionalmente hace es eso, mentir, aunque pareciera correcto. Lo de mentir, así como... Bueno, Bueno, es lo que entendí. ok, perfecto. No, no, está bien, está bien. Ok, de cualquier manera lo voy a aclarar porque la mayoría entiende que es una mentira. Y de hecho, normalmente cuando la gente habla de falacia dice que es una mentira o un engaño. Por ejemplo, Carolina también dice que es un engaño, Cari dice que es razonamiento falso, ¿ok? Todos están en lo correcto, pero hay que aclarar más bien a ciertos conceptos que a veces manejamos cotidianamente y que no son del todo ciertos. Ok, ¿qué es una mentira? Recuerden que lo opuesto a la verdad no es la mentira, o no al menos en el sentido de mentira, mentira. Lo opuesto a la verdad es el error. Y recuerden que la verdad y el error residen en el juicio, no en el razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo la casa es grande y la casa es pequeña, pues obviamente es un error, porque no coincide lo que digo con lo que está en la realidad. Ahora bien, ¿qué pasa con la mentira? Que las personas saben, o sea, cuando alguien dice una mentira es porque sabe la verdad, pero simplemente la oculta. Entonces ahí ya entra como que un aspecto más bien distinto, de una intención, de una intencionalidad. Ya no es simplemente que haya un error en la forma de asociar un predicado a un sujeto, ¿ok? Que es lo que pasa cuando digo la casa es grande, pero en la realidad la casa no tiene nada que ver con la característica que le estoy asociando. O que digo la silla es roja cuando es azul, ¿no? Entonces, eso sería más bien una mentira. Cuando yo, sabiendo la verdad, intento ocultarla por las conveniencias ¿cómo se llama? Pues que me dé la gana, ¿no? Carolina menciona también que argumentos no válidos. ¿Ok? Ahí es donde entramos ya en el ámbito de lo que sí es propiamente una falacia. Entonces les voy a explicar así muy brevemente qué es una falacia. Una falacia normalmente se define, y digo normalmente porque ahorita van a ver que no es del todo cierto, bueno, no es que sea mentira, simplemente aplica para ciertos casos y para algunos no. Una falacia normalmente se define como un razonamiento, a ver, no sé, un razonamiento inválido o incorrecto, razonamiento inválido. ¿Por qué es inválido? Porque no cumple con la estructura, ¿ok? Entonces aquí voy a poner como nota de no cumple con las reglas de una estructura válida, ¿ok? O una forma más fácil de definirlo para acá, inclusive mucho más fácil. Un razonamiento es una falacia es aquel razonamiento cuya conclusión no se sigue de las premisas, ¿ok? Es decir, que lo que yo estoy concluyendo no tiene nada que ver con las premisas que yo estoy dando a favor, ¿ok? Y que por lo tanto no se rompe ahí, porque ya sea un razonamiento inductivo o uno deductivo o uno analógico, en todos se sigue que las premisas son las que llevan a la conclusión y que esta conclusión tiene algo que ver con las premisas. ¿Ok? Ya sea que en uno sea contingente, ya sea que en el otro sea de forma necesaria, ya sea que el otro sea analógico y por lo tanto es en parte igual, en parte distinta que lo que pasa con el analógico, pero la conclusión siempre se sigue de las premisas que estoy dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una falacia? Que muchas veces estos razonamientos son inválidos porque no cumplen con la estructura, ¿ok? Y eso quiere decir que yo estoy dando premisas y que al final mi conclusión no se sigue de ellas. No es lo que se infiere correctamente a partir de ellas. Este tipo de falacias se le conocen como falacias formales. Falacias formales. ¿Ok? ¿Por qué se llaman falacias formales? Porque lo que falla es la forma, la estructura. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. Si llueve, entonces no voy... Bueno, a ver, vamos a ver.
Si llueve, voy a la playa. No voy a la playa, por lo tanto, esto está lloviendo. Lo voy a poner como se debe. Si llueve, entonces voy a la playa. Vamos a ponerlo más en positivo para que no haya complicaciones. Si hay sol, voy a la playa. ¿Ok? Ese voy a la playa es entonces voy a la playa. Entonces aquí voy a ponerlo. Lo que es que a veces cotidianamente no decimos el entonces, pero se entiende que es una consecuencia, un consecuente. Si hay sol, voy a la playa. No voy a la playa. Por tanto, no hay sol. ¿Ok? Esta estructura, cuando pasemos a lógica proposicional, vamos a ver que se puede representar de la siguiente manera. ¿Ok? Si P, entonces Q. Es decir, si hay sol, entonces voy a la playa. ¿Ok? Ahorita esta parte simbólica no le presten tanta atención, pero se los represento para que vean más o menos cómo queda al final el análisis. Luego, este no, a ver, este no. ¿Cómo se acaba esto? Ok, voy a poner entonces el otro simbolito. No P. Y ahora el símbolo del por tanto, pues como no tengo el por tanto acá, se lo voy a poner como la rayita otra vez. Okay. Por tanto, sería... Le voy a aumentar a 18. No. Ok, esta es la simbolización formal, ¿de acuerdo? O sea, todo esto es igual que todo lo de acá. Aquí normalmente el por tanto son 3 puntitos, pero como aquí no me permite poner símbolos matemáticos, pues obviamente no se los puedo poner como se debe. Ok, aquí me dice, si hay sol, entonces voy a playa. Si hay sol, P, entonces voy a playa, Q. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces no se preocupen por esto. Y de hecho les voy a dejar material de lectura para que vayan adelantándose a todo esto. No, mentira, lo vamos a ver hoy, vamos a comenzar a verlo hoy. Bueno, el punto es este. P, entonces Q, es decir, si hay sol, voy a la playa. No voy a la playa, es decir, no Q. Por lo tanto, no hay sol, es decir, no P. ¿Qué es incorrecto acá? Esto parece completamente lógico. Parece completamente lógico. ¿Dónde está entonces el error? Pues el error está en la estructura. Lo correcto sería decir, ok, si hay sol, entonces voy a la playa. Eso es completamente correcto, ok. Entonces aquí palomita, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle el verde. Y aquí tenemos nuestra palomita. ¿Dónde viene el error? Pues el error viene justamente en la siguiente premisa. Es decir, no voy a la playa y por lo tanto mi conclusión está también incorrecta. Lo correcto sería decir, si hay sol, entonces voy a la playa. No hay sol, es decir, no P, o sea, no el consecuente, sino el antecedente. No P, por lo tanto, no Q. Esa es la forma o la estructura correcta. Esto es una falacia formal que consiste en negar el antecedente a partir de la negación del consecuente. Ese es básicamente cómo funciona esta. No me voy a enfocar ahorita en estas falacias formales, ¿ok? Tienen que saber que existen, porque son, vamos a decir, son muy sutiles, pero tampoco podríamos decir que hay una intención de mentirte o de querer manipularte. Hay veces que simplemente, digo, porque aquí no se analiza la intención. Aquí yo no sé si la persona tiene intención de engañar a alguien o no. Simplemente sabemos que la estructura está mal hecha y por lo tanto esto es inválido, ¿ok? Este razonamiento no se sigue de sus premisas. Por lo tanto, es una falacia formal
y el error está en negar el consecuente para negar luego el antecedente como conclusión. ¿Ok? Este es un ejemplo de ellas. Otro ejemplo de falacia formal son las falsas disyunciones. Una disyunción es cuando yo te digo o es esto o es aquello, ¿no? Por ejemplo, lo que suelen utilizar los políticos. Es que estoy tratando de un ejemplo, pero digamos que te ponen. Pues lo que hace López Obrador, de hecho, la verdad que me acordé, qué bueno que López Obrador le encanta hacer falacias porque es un buen ejemplo. Sí, los que están, digamos, en contra de mi... Los que no están de acuerdo conmigo, yo lo respeto, pero son liberales o son conservadores, ¿no? Obviamente no estoy diciendo algo que haya dicho textualmente, simplemente es una representación de lo que él ha dicho. ¿Ok? Eso es una falsa dicotomía, una falsa disyunción. ¿Por qué es una falacia? Porque bajo ninguna circunstancia estar en contra de un proyecto implica estar a favor del otro. ¿Me explico? O es como decir, bueno, si tú no estás a favor de Morena, por eso le digo que en política se da mucho, da igual en la religión se da mucho. Si tú no estás a favor de Morena, entonces estás a favor del PRIAN, del malvado PRIAN. Pues no, mijito, eso es una falacia. Es una falacia porque en todo caso tendrías que demostrar efectivamente lo contrario. ¿Ok? Entonces, que yo no esté de acuerdo con ciertas ideas, proyectos o ideologías no implica que esté automáticamente a favor de los otros. ¿Ok? Por eso eso es una falacia. Sigue siendo una falacia formal, anteponer dos cosas que no son necesariamente contradictorias como si lo fueran. Cabe mencionar que no siempre es una falacia. Por ejemplo, si yo te digo, podemos comprar pizza o hamburguesa, pero no ambos. Y supongamos que yo lo digo porque efectivamente no tenemos el dinero para comprar ambos. O sea, o es uno o es otro. Ahí no es una falacia. Ahí la realidad misma te exige que tiene que ser uno u otro. Entonces, no siempre es una falacia. Es decir, que te pongan así como que entre la espalda y la pared no siempre es una falacia. Si yo te digo, o dices la verdad o dices mentiras, pero no puedes decir ambas, es completamente verdadero. ¿Ok? Eso no es una falsa dicotomía. No puede haber intermedios, porque en el momento que hay un intermedio ya estás cayendo en alguno de los dos lados. ¿Ok? Ahí no existen como que las medias verdades. O es verdad o no es verdad. Punto. ¿Ok? Ya si esa mentira que dices es leve, grave, lo que tú quieras, pues sigue siendo completamente mentira. ¿Me explico? Pero tal vez no tan grave. Que es más o menos lo que pasa cuando decimos, es que estoy medio enfermo. Recuerden lo que decíamos al principio del curso. O estás o no estás. No es de que estés medio enfermo. En todo caso, tienes una enfermedad leve. Pues estás levemente enfermo. Pero no es que no estés enfermo, no es que estés medio enfermo. ¿Ok? Entonces, no siempre va a ser una falacia. Hay que fijarse muy bien en el contexto y en lo que se busca. Y muchas veces estas falacias sí se pueden utilizar a propósito. No puedo decir que López Obrador las haga a propósito, porque parece que realmente se las cree, pero bueno. El punto es que es una falacia, pero sí puede ser utilizado. ¿Qué es lo que hacían los políticos estadounidenses para ganar elecciones en los años 60, 70 y 80? Pues básicamente el enemigo a cumplir, pues era, bueno, el enemigo a perseguir era el comunismo. Cuando se acabó el comunismo, pues inventaron otro enemigo. Que si el estatismo, y que si no, que si el terrorismo, o que si la no sé qué. Entonces así se han ido inventando enemigos que sirven en los discursos políticos. En este sentido, López Obrador es otro político más, que realmente pues, ha hecho exactamente lo mismo. Es decir, eso es normal en política, no hay que espantarse, es completamente normal. Por eso no hay que dejarse llevar tampoco por los discursos que digan, por mucho que sea tu político de admiración, porque al fin y al cabo mienten, bueno, no mienten, cometen falacias muchas veces a propósito para influir, obviamente, en las decisiones de las personas que no analizan críticamente los discursos, porque la mayoría de las personas no piensan racionalmente. No es que no puedan pensar racionalmente, es que no se pueden hacer todo eso. Recuerden lo que les he dicho anteriormente. Para hacer todo esto requieres energía y el cerebro no le gusta gastar energía. Entonces, usamos heurística. Bueno, esa parte ya la hemos mencionado, es más bien, eso tiene que ver más bien con fisiología del sistema nervioso. Pero pues ahí está su base, vamos a decir. Esa es la base natural o la base fisiológica del por qué muchas veces no queremos utilizar o darnos cuenta de esto, ¿ok? La otra cuestión es, puede ser que lo que tú digas sea verdadero. Es decir, efectivamente, no fuiste a la playa y efectivamente no había sol. O sea, esto podría ser verdadero, de hecho, pero la estructura está mal. Eso es inválido, es una falacia completamente.
Entonces, cuando decimos que un argumento es inválido, no significa necesariamente que esté mintiendo. Por eso es que sí quería hacer esta diferencia. Una cosa es que el argumento sea inválido y otra muy diferente que sea necesariamente mentira. Podría ser verdad, o sea, podría ser que sí, efectivamente no hay sol, pero no es por tu argumento. No hay sol por otras razones, pero no es por tu argumento está mal hecho, ¿me explico? Entonces no hay que dejarse llevar tan rápido, por eso es necesario analizar muy bien los discursos y no dejarse llevar por el sentimentalismo. Ok, ya expliqué dos falacias formales. Esta que es negar el consecuente, que así se le llama. Ya expliqué la de la falsa dicotomía. Y hay otras más. Como mencioné, no voy a enfocar en ellas. Vámonos directamente a las que me interesan. Ya, les decía, esta es la definición clásica de una falacia. Pero resulta que estas falacias formales son solo un tipo de falacia. Hay otras falacias más. Esas falacias se conocen como falacias informales. Entonces vamos a hablar ahora de las falacias informales. Permítanme ponérselos un poquito más grande la letra. Falacias informales, que de hecho estas son las que más cometemos y las que más nos afectan y también las que normalmente inundan el Internet. ¿Qué es una falacia informal? A diferencia del anterior, que es un argumento propiamente, aquí más bien la conclusión se sostiene sobre elementos emocionales. ¿Por qué no digo que es un argumento? Porque a veces sí es un argumento propiamente, pero a veces es simplemente la actitud. ¿Ok? Pero bueno, podríamos también decir que es un argumento en el cual la conclusión se sostiene no por las premisas como en la formal, sino por elementos emocionales. Es decir, aquí entra un poco más lo psicológico. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que se utilizan para querer tener la razón, no porque tu premisa sea correcta, y ahorita van a ver que muchos de ustedes también lo utilizan, además inclusive nosotros los maestros lo utilizamos mucho, sus mamás los utilizaban mucho. Algunas pues son muy inocentes, otras pueden ser demasiado graves dependiendo de la situación, y otras pues sí faltan muchas veces a la dignidad humana. Entonces, básicamente se fundamentan en atacar lo emocional, o en agarrarse lo emocional queriendo que sea aceptada su verdad, bueno, su conclusión no su verdad, sino su conclusión, debido a algo emocional, ¿ok? A una manipulación emocional. En pocas palabras, las falacias informales suelen ser manipulación emocional. ¿Cuáles son estas? Se las voy a poner en latín como se debe, pero no necesariamente tienen que decirlas en latín. Esa sería como que la versión moderna de lo mismo, pero es exactamente la misma situación. Ad hominem significa contra la persona, contra el hombre, pero entiéndase por hombre la raza humana, es decir, no hombre el varón, sino el hombre la persona, ¿ok? Entonces ya la forma moderna de ponerlo es ad personam, pero es exactamente la misma cosa, ¿ok? ¿Qué implica esta falacia? Esta falacia es muy sencilla. Te ataco a ti, así simple y sencillo. Supongamos un ejemplo. Oye, es que el aborto está mal porque está matando a una persona. Tú no tienes nada que decir defensor de pedófilos. Eso es una falacia, porque al final no estás contradiciendo, no estás contradiciendo el argumento, estás atacando a la persona. Entonces, en lógica esto no es válido, porque al fin y al cabo no me estás diciendo que la persona esté, o sea, el que la persona sea lo que tú quieras que sea, no quita la validez o la verdad a sus conclusiones. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos un ladrón que te dice que robar es malo. Si tú dices, ¿tú qué vas a saber si eres un ladrón? Efectivamente, en la retórica esto tal vez funcionaría para hacer o evadir la responsabilidad de analizar el argumento. Pero la verdad es que por muy ladrón que sea, no deja de ser verdad, ¿me explico? Es decir, su argumento no se ve en ningún momento contradecido por el hecho de su condición moral, que en este caso pues es ser un ladrón. Entonces, que un ladrón te diga que robar es malo, puede ser incongruente en su conducta, sí, pero es completamente válido su argumento. O bueno, su conclusión es completamente válida. Si se dan cuenta, a veces ni siquiera hay un argumento como tal, simplemente se dice la conclusión, ¿no? Pero se sobreentendería que hay una argumentación detrás. Entonces, esto suelen cometerlo muchísimo en Internet. Es de hecho el principal que se comete. O te atacan por tu gramática, o te atacan por la institución a la que perteneces, o por tus creencias, o por X o Y cosas, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen las proabortistas? Te dicen que no puedes meter tu religión en mis derechos, ¿no? Bueno, en primer lugar están cometiendo varias falacias. Primero, para hablar de derechos, pues tiene que ser reconocido como un derecho, ¿no? Y en segundo lugar, o sea, si no está reconocido, pues no es un derecho, es simplemente lo que tú desearías que lo fuera, pero no lo es, en sentido estricto. En segundo lugar, es una falacia porque no estás respondiendo en ningún momento al argumento, vaya, ¿no? O sea, eso no es un argumento, es un ataque. O sea, es un ataque porque estás diciendo que si es religioso, entonces su argumento es una basura. O lo desechas por el solo hecho de ser religioso. Y aquí la cuestión es que un argumento sea religioso, bueno, es un ejemplo, ¿ok? Que un argumento sea religioso o no, no le quita validez. Lo que le quita validez, y en dado caso que pudiera demostrar que no es cierto, es obviamente un argumento que lo demuestre, o sea, que tenga evidencias de lo contrario, ¿no? Eso es lo que realmente se haría si tú realmente quieres debatir como se debe. Si lo que quieres es simplemente tener la razón y hacer que todo el mundo te apoye emocionalmente, pues acudes a una falacia. Pero es una falacia. Al final no tienes nada de validez ni de verdad lo que tú dices. ¿Ok? Esa es la más común, les repito. Entonces, si ustedes ven de este tipo de discusiones, lo van a encontrar a montones. De hecho, ahorita vamos a ver una discusión para que vean. Luego tenemos otra que es ad misericordiam. Como se imaginarán, esta apela a la misericordia. Apela a los... Se le llama así, pero realmente apela a los sentimientos. Es decir, apela a las emociones de los demás. Nuevamente, un ejemplo de los proabortistas. Que igual podemos hablar de los pro vida, ¿eh? Bueno, vamos a mencionar ambos casos para que vean que no es que me esté apoyando a uno u otro. ¿Qué hizo un proabortista? Por ejemplo, ahorita que se negó formalmente, no por cuestión de que ya hayan ganado ni nada, pero o sea, se negó la cuestión de lo del aborto. Lo primero que hacen es sacar imágenes donde los niños están sufriendo y dicen, lo bueno es que son pro vida. No es un argumento como tal, pero de fondo sí hay una argumentación. ¿Va? O sea, lo que te quieren decir es, son unos hipócritas porque miren cómo sufre la gente, pero esto es lo que ustedes quieren, que la gente sufra. Pues no, o sea, al final realmente estás apelando al sentimentalismo de las personas que no se pueden analizar, que esto es una situación más compleja que no se soluciona tampoco con el aborto. ¿Ok? El error de los pro vida en este caso, es decir, vamos a ver la postura contraria, esa es una falacia, es decir, estás utilizando en este caso una imagen para argumentar que tu contrincante es un hipócrita de primera porque ve el sufrimiento que existe en el mundo, pero no, pero eso sí, no se dignan de permitir el aborto que lo solucionaría, ¿no? ¿Cuál es el error de los pro vida? Agarrar ese mismo ejemplo y decirte algo como que el feto ingeniero, ¿no? Esa es también otra falacia. Entonces, al final no estás resolviendo el asunto. ¿Cómo se resolvería este asunto de forma civilizada y lógica? Ok, tú me dices que el aborto solucionaría este problema. Por ejemplo, uno de los argumentos que están dando actualmente es que México ocupa el primer lugar en pornografía infantil y no sé qué tanta cosa, ¿no? Veamos entonces las estadísticas. Si ustedes revisan cuáles son los países con mayor índice de pornografía infantil, bueno, de violación a los derechos de los niños, sobre todo en lo sexual, van a encontrar que sí, México está en los primeros lugares, efectivamente, pero también están países como España y Estados Unidos. España el aborto es completamente legal desde hace varios años. Y el feminismo es tan apoyado que prácticamente tienen dinero público de lo que sea. Pregunta, si el aborto fuera la solución, ¿por qué España está entre los primeros lugares? En Estados Unidos muchos estados son también estados donde se permite el aborto libremente. En algunos no, en algunos sí. Estados Unidos tiene una legislación medio extraña. ¿Por qué Estados Unidos, con todos sus avances y derechos humanos, que ya vimos que no es del todo cierto, por qué sigue estando entre los primeros lugares de pornografía infantil? Es más, vámonos más allá. Holanda, Holanda también es un país de disque primer mundo y muy progresista en sus leyes. Holanda, la mitad de las páginas de pornografía infantil están alojadas en Holanda. Porque una cosa es los consumidores, que son Estados Unidos, España y México, y otra cosa son dónde están alojados. Pues resulta que Holanda, siendo muy progresista y con el aborto a todo lo que da, también tiene altos índices de pornografía infantil. En pocas palabras, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es una buena forma de tachar a tus enemigos, ¿ok? Y por otro lado, los pro vida tampoco hacen nada bonito, nada inteligente para contradecir esos argumentos. Se basan en otras falacias, como decirte que es un ingeniero o que es un posible ingeniero. Que sí puede ser un posible ingeniero, pero sin nada. Igual podría morir naturalmente sin ninguna consecuencia más allá, ¿no? Entonces, para que vean que ambos grupos cometen falacias.
no se ponen a analizar la situación objetivamente porque lo que les interesa es ganar influencia. Esa es la parte donde entra la persuasión, ¿ok? Pero no deja de ser falso. Entonces, apelas a los sentimientos es una falacia también. Lo que hacen las mamás, yo creo que este es un ejemplo más sencillo de entender. Que tú le dices a tu mamá, no, pues no quiero hacer esto, no puedo hacer esto. Yo que te llevé en mi vientre 9 meses y tú me lo pagas de esta manera, ¿cómo te atreves? No sé si a alguien ya le pasó, por cierto. Pero seguramente en algún momento de su vida o de su historia personal, su mamá utilizó un argumento ad misericordiam para argumentar por qué tenías que hacer o decir o pensar algo que ella quería que tú pensaras y dijeras o hicieras, ¿no? Pónganse a recordarlo. Las mamás suelen cometerlo mucho en algún punto de su historia. Entonces, ahí medítenlo si fue o no. Otro ejemplo más es, ya dijimos ad misericordiam, ad populum. Nuevamente, uno bastante utilizado en prácticamente todos lados para argumentar. ¿En qué consiste el ad populum? Es apelar al pueblo, o para ser más exactos, apelar a la mayoría. Como una mayoría piensa esto, por lo tanto, esto, ¿ok? Pues como la mayoría piensa que el aborto es bueno, pues por eso tiene que ser legalizado. Pues no, el que la mayoría piense algo no implica que por eso tenga que ser así. Si nos vamos a eso, la esclavitud era considerada completamente normal y no por eso era correcta. A pesar de que pues era normal en cierta época. Entonces, apelar a lo que la mayoría dice es otra falacia. Simplemente el que una mayoría diga algo no le da validez ni verdad. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con esto porque recuerden, bueno, yo sé que todavía no llevan psicología social, o creo que todavía no llevan psicología social, pero uno de los problemas que tiene el ser humano, que a la vez es un problema, pero a la vez es una fortaleza. Entonces depende más bien de qué situaciones se ve. Una de nuestras fortalezas o debilidades es que somos seres sociales, ¿ok? Por coincidir con el grupo, normalmente vamos con lo que la mayoría diga. Y eso lo podemos ver en un salón de clases. Si uno no habla, nadie habla. O cuesta mucho que hablen para participar. De hecho, les pasa a ustedes también. Bueno, a ustedes no tanto, pero a otros grupos sí les pasa mucho, pero por ejemplo a los de prepa les pasa demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Como vamos normalmente a lo que la mayoría diga, si la mayoría dice algo equivocado y tú consideras que estás en lo correcto, es muy probable que no digas lo correcto o que inclusive te atrevas a afirmar lo contrario, es decir, a decir lo que es incorrecto o mentira, con tal de seguir a lo que dice la mayoría. Es completamente comprensible, pero no deja de ser una falacia. El que la mayoría esté de acuerdo con algo o no, no le da validez, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con que, es que la mayoría lo dice, cuando la mayoría podría decir lo que tú quieras. Un ejemplo de dónde se da esto. Últimamente, no sé si han escuchado el problema del dióxido de cloro. ¿Dióxido de cloro? Sí, el dióxido de cloro. ¿Qué es lo que apelan muchos de sus defensores? De que hay que consumirlo y que por qué los doctores no sé qué y nos quieren matar y ya saben sus ideas conspiranoicas, ¿no? Si alguno de ustedes es de estos, pues vaya sabiendo que obviamente no tiene ningún sentido. Pues básicamente dicen, es que miles de doctores lo dicen, inclusive te pasan videos donde supuestos doctores lo dicen. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. Podrán decirlo todos los médicos del mundo. Podrán decirlo todos los médicos si tú quieres. No nos importa. El que lo digan todos los médicos del mundo no le da validez. Por la simple y sencilla razón de que los médicos no están haciendo investigación en ese momento. ¿Ok? Es decir, el médico que te tiene similares, que te diga que el dióxido de cloro, bla, 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 pues lo podrá decir él, pero él no es investigador. Él no está en un laboratorio investigando y viendo y haciendo experimentos y haciendo análisis clínicos y bla, bla, bla. ¿Me explico? Él simplemente es un doctor que está ejerciendo su profesión en ese momento con la información que le den, obviamente, las investigaciones. Y eso sí es que quiere utilizarlas, porque hay muchos doctores que se meten cada idea y te recetan lo que se les da la gana y no lo que la evidencia señala que es, de hecho, lo que funciona. Entonces, tú podrás tener a todos los doctores del mundo, pero si estos doctores no tienen investigación científica sobre el tema, pues pueden ser muy doctores, pero X, ¿sí? O sea, no vale su argumento a nivel científico. Un ejemplo similar, que no es un ad populum porque no está apelando a la mayoría, es ad verecundiam. Este es apelar a la autoridad. No siempre es, ¿cómo se llama? No siempre es una falacia. Por ejemplo, un doctor cuando te dice, pues tú vas a tomar, no tomes este medicamento porque te va a hacer mal, normalmente es una autoridad. Digo normalmente.
cuando estamos hablando de un contexto normal, vaya, de un tratamiento que ya está bien definido y que hay información previa. Él es el doctor y se supone que sabe lo que hace. Y si no, por eso se le acusa de negligencia. Ok, hasta ahí él es una autoridad válida en ese momento, ¿ok? Que un químico te diga que los enlaces de carbono que juntan el cloro y que es esto y esto, bueno, tiene autoridad porque es un químico. ¿Cuándo pierde su autoridad? Cuando el contexto o la situación o lo que se está hablando pues no coincide. Por ejemplo, cuando surgió el coronavirus, un premio Nobel decía que el coronavirus había sido creado. Y sí, él es doctor en bioquímica y no sé qué tanta cosa más, en biología molecular y no sé qué tanto. Y uno podría irse con la finta de, pues es autoridad, vaya, él es un experto. Si un experto lo dice, pues tiene que ser. Es más, ganó un premio Nobel. ¿Cómo no le vamos a hacer caso a un premio Nobel? Bueno, pues resulta, y recuerden que en la ciencia no importa si eres el premio Nobel o el mismo Jesucristo, si tú no tienes forma de demostrar lo que dices, simplemente es eso, una opinión más sin fundamento. ¿Ok? El doctor este sí es experto en todo lo que dice que es, pero él no estaba haciendo pruebas con el coronavirus, ¿me explico? No estaba haciendo una investigación. Y si hubiera hecho una investigación, con todo gusto puede presentarla para que sus pares, es decir, otras personas que también se dedican exactamente a lo mismo, puedan tratar de replicar sus estudios y comprobar si efectivamente es cierto o no. Entonces, no hizo eso este doctor. Por lo tanto, él podrá ser muy premio Nobel, pero no sirve de nada su premio si no te da algo que tú puedas tratar de comprobar, que es así como funciona la ciencia. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasó con Mario Molina, de hecho. Mario Molina también hizo una investigación, empezó a decir que esto y que lo otro, y Obviamente también es un premio Nobel, y al ser mexicano, pues obviamente se ensalza el nacionalismo. Y dice, es que el premio Nobel Mario Molina lo dijo. Sí, pero resulta que la investigación, porque sí, él sí hizo una investigación para que vean, la investigación que hizo sobre lo de los cubrebocas estaba mal hecha y se la rechazaron. Porque simplemente su metodología fue mal hecha. Entonces, podría ser muy premio Nobel, pero si tu metodología está mal hecha, pues valió un comino tu investigación. Lo tuvo que volver a hacer. ¿Ok? Al final, ¿era cierto lo que decía? Pues sí, pero fue comprobado no gracias a sus investigaciones, sino a otras investigaciones distintas, que sí respetaron el método, que sí tuvieron argumentos y evidencias sólidas para decir lo que decían. Entonces, nuevamente, recuerden, apelar a la autoridad no es necesariamente falso, o sea, no necesariamente es una falacia, perdón, no falso, no es necesariamente una falacia, pero puede llegar a serlo, cuando, por ejemplo, apela simplemente porque sí. Pues porque me lo dijo tal persona y esta persona yo sé que nunca miente. Bueno, pues eso es una falacia, ¿ok? O en todo caso es un acto de fe, pero no ¿cómo se llama? No lo hace verdadero desde un punto de vista formal. Un ejemplo más de esto. Ayer un amigo me pregunta, porque sabe que soy filósofo también, ¿no? Oye, ¿quién de los dos tiene razón? Y me tenía una imagen, una frase de Rousseau y una frase de Hobbes, ¿no? Rousseau donde dice que todas las personas son buenas por naturaleza, pero que la sociedad las hace malas. Y la de Rousseau, la de Hobbes o de, no me acuerdo si era Hobbes o Maquiavelo, que decía que las personas son malas y únicamente son buenas cuando se les, ahí dice insta, pero realmente entiéndase, se los obliga a eso, ¿ok? En pocas palabras que va a haber un castigo y por eso es que las personas son buenas. ¿Ok? Me pregunta esto y me dice que quién tiene la razón. ¿Ok? Yo de broma le digo mi resultado, de lo que yo concluyo de quién tiene la razón, y le digo, y además pues yo soy filósofo profesional. Esa parte, por ejemplo, obviamente yo le decía de broma, pero si hubiera sido una discusión real, pues eso es una falacia. O sea, sí es cierto que yo soy un filósofo profesional, eso es completamente cierto. Pero el que yo sea un filósofo profesional no implica que por eso todo lo que yo diga tenga que ser creído al 100%. Por eso recuerden lo que les digo, nunca le crean 100% lo que dicen sus maestros, ni siquiera lo que les digo yo, y no porque queramos enseñarles mentiras, sino porque al final, si tú vas simplemente repitiendo lo que otros dijeron, sin comprobarlo, sin tratar de asimilarlo y de ver por qué lo dicen, no simplemente creerles porque pues es tu maestro, o tu pastor, o tu sacerdote, o lo que sea, o bueno, cualquier otra autoridad, porque es el político de turno, porque es el político de mi partido y es mi gallo, lo que tú quieras, pues simplemente estás siendo irreflexivo. No estás pensando por ti mismo. Estás pensando lo que otros han querido que tú pienses y por lo tanto, seguramente ni siquiera sabes por qué piensas lo que piensas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Hasta ahorita alguna duda de estos cuatro? No, no de momento. ¿No? Esa parte sí la leyeron todos, ¿verdad? O sea, sí lograron leer en qué consisten estos.
Bueno, quiero creer que sí. A ver, ya alguien me contestó por el chat. Ok, Carolina ya me contestó. Sí, efectivamente, eviten creer todo lo que les digan, ok. Aunque sea su propia madre, no le crean todo. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos nos mentimos o luego o caemos en sesgos cognitivos, pues obviamente el otro también. Y no quiero decir con esto que no confíen en la gente, simplemente no se trata de confiar ciegamente, ¿me explico? O sea, ciegamente no. Ni siquiera en la religión se confía ciegamente. Bueno, sí, en ciertas iglesias protestantes sí, no en todas, pero sí en algunas. Pero en general ni siquiera en la religión se confía ciegamente. Entonces, eso ya es más bien cuestión de teología, pero es así, ¿no? Melissa, qué bueno que me mencionas esa, ad baculum, que también la suelen hacer mucho las mamás. Ad baculum. Ok, ¿en qué consiste esta y por qué la hacen mucho las mamás? Básicamente consiste en apelar a la fuerza para, no a la autoridad. La autoridad es una cosa y otra cosa es a la fuerza. Apelar a la fuerza para que hagan algo, ¿ok? Que puede ser prácticamente amenazarte de un castigo para que tú hagas algo, pero no te dan razones. Por ejemplo, hijo, no puedes mentir. ¿Y por qué no puede mentir? Porque si mientes se va a romper la cara. Eso sería ad baculum, ¿ok? O si lo haces te voy a dar una cachetada. Entonces eso es ad baculum. O tienes que barrer. ¿Pero por qué yo si ya barré ayer? Pues porque yo quiero y si no lo haces no vas a jugar tu Nintendo. Nuevamente es ad baculum. Es decir, aquí a lo que apelas es a la fuerza, al hecho de que tú tienes la autoridad. Y por lo tanto no a razones o argumentos. Ojo, no quiere decir que a veces no sea necesario, pero también hay formas, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que al final es una falacia, o sea, la verdad es que es una falacia, no importa que haya ciertas ocasiones en las que parece que es más necesario acudir a esto que a otra cosa, tampoco quiere decir violencia, o sea, cuando me refiero a la fuerza, me refiero a que usas de alguna forma la consecuencia que tú puedes ser capaz de infligir en otro para que sea aceptado tu argumento, ¿ok? O sea, no es porque tengas la razón, no porque tú estés dando evidencias o lo que sea, estás haciéndolo simplemente porque tienes autoridad. Es como cuando un policía detiene a alguien y le dice, no, pues tú te me subes a la patrulla. ¿Y por qué? Pues porque yo soy la ley. Eso es a la fuerza, ¿me explico? No está dando un argumento, no te está dando razones, no te está dando un artículo siquiera que justifique el por qué. ¿Ok? Todo eso es una falacia completamente. Las mamás son expertas en cometerlo. Entonces, si ustedes lo hacen, pues ya van sabiendo exactamente que también ustedes seguramente lo cometen. Realmente todas estas las cometemos tarde o temprano nosotros. O sea, no, a veces no es que lo hagamos porque queramos, simplemente nos surge la parte irracional que nos hace querer tener la razón en muchas ocasiones sin tenerla en realidad. O tal vez sí teniéndola, pero utilizando medios incorrectos. Es decir, en lugar de utilizar la razón, pues utilizamos lo emocional. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ad baculum. ¿Me falta alguna otra? Creo que ya están las principales, ¿ok? Creo, seguramente hay más, pero estas en general apelan mucho a las emociones, a los sentimientos. Por ejemplo, cuando alguien te ataca con un ad hominem, lo más seguro es que tú trates de atacarlo. Es decir, que trates de responder a los ataques que te hacen, ¿ok? Y por lo tanto, al final termina ganando el otro porque la argumentación se desvía del sentido original que tenía para tratar de defenderte o defender tu institución o X cosa, ¿no? Que eso es lo que suele pasar mucho. Entonces hay que ser muy duchos para detectarlas, para detectar cuando alguien te está utilizando una falacia, porque son formas fáciles de querer tener la razón, de que se concluya que lo que tú dices es completamente verdadero cuando no lo es, entre otras tantas, ¿ok? Veamos ahora un ejemplo concreto. Voy a compartir ahora. Es voy a compartir esto. Ok, compartamos ahora este de acá. Ya si ahorita me acuerdo de alguna otra falacia que no haya visto, pues se las estaré diciendo. Ah, ya me acordé una, antes de pasar. La falacia ad ignorantiam. Es decir, apelar a la ignorancia. Que esa es otra muy común también. No, tal vez no tan común, pero sí suele ser común. ¿En qué consiste? Como su nombre lo indica, es apelar a algo que se ignora. Por ejemplo, tú no puedes demostrar que los ovnis existan, por lo tanto, no, tú no puedes demostrar que los ovnis no existan, por lo tanto, seguramente existen. En este caso, la regla lógica y de los debates sanos y maduros es que el que afirma es el que tiene la obligación de demostrar. Por ejemplo, si yo afirmo que el presidente no sabe lo que está haciendo, yo tengo que tener las bases para demostrarlo. No el otro tratar de demostrar que no es cierto, ¿ok?
O sea, el que afirma es el que demuestra. El peso de la afirmación es la que lleva la responsabilidad de afirmar, de demostrar, perdón. Entonces, si yo afirmo, por ejemplo, que los extraterrestres existen, yo soy el que tiene que demostrar que existen. No tú demostrarme que no existen. Lo mismo pasa en el caso de Dios. Por ejemplo, y aquí aclaro, yo sí soy creyente, pero si yo digo Dios existe, yo tengo que demostrar que Dios exista. No el ateo demostrarme que no existe. ¿Me explico? Pero puede pasar al revés también. El ateo puede decir, no, pues Dios no existe. Ok, ahí obviamente esto es una negación. Él está negando que Dios exista. Pero pues en realidad también tendría que demostrar que no existe. ¿Me explico? Sobre todo si él es el que te está atacando y no tú a él. O él es el que quiere convencer de que Dios no existe. ¿Ok? Si lo decimos de forma positiva sería yo te demostraré la inexistencia de Dios. Entonces él tendría que demostrarlo en ese caso si lo está afirmando, ¿no? Entonces, lo más sencillo en esa clase de temas es simplemente dejarlo en lo indefinido porque la falacia consiste en cuando tú caes en que el otro es el que tiene que demostrarlo y cuando tú apelas a que como algo no se sabe, pues por lo tanto tiene que ser. Yo no sé si existe bien en el universo, por lo tanto tiene que existir. Pues no. O sea, eso es una falacia. No sabemos si existe bien en el universo, efectivamente, y podría ser que exista y podría ser que no exista. Por lo tanto, no se concluye de forma necesaria que no exista o que sí. Simplemente se deja pues a espera de mayor evidencia. ¿Ok? Entonces, más bien aquí hay que defenderse pues utilizando la duda, que es suspender una afirmación o una negación. Porque no puedo afirmar o negar nada simplemente porque la ignorancia de algo no me puede llevar a la conclusión de que lo contrario es cierto. ¿Ok? Entonces, pues ese es un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, los fantasmas existen porque nadie ha demostrado lo contrario. Pues nuevamente es una falacia. Al revés. Tú tendrás que demostrar que existen. No, el hecho de que no haya evidencias de que no existan, pues no implica, o que no se pueda saber si existen o no, no implica que por eso su existencia esté afirmada. Lo más sencillo es apelar a la duda. No lo sabemos, hay que buscar más evidencias. Punto. Bien, dicho esto, que esa era la última que me faltaba, si no me equivoco. Obviamente todo esto se puede manejar en publicidad y no necesariamente es algo escrito o algo hablado. Inclusive las mismas imágenes que se utilizan en publicidad funcionan de la misma manera. Como por ejemplo poner a un futbolista famoso en un cereal para decir que eso es nutritivo. O lo que hace Herbalife, que los futbolistas o los deportistas afirman que funciona, pero pues al fin y al cabo le están pagando para eso, ¿me explico? Entonces, eso es su patrocinador, no es como que lo digan de gratis. Entonces, eso es una falacia ad vericundiam, es decir, por la autoridad o la influencia, en este caso, de esta persona, que ni es nutriólogo ni es nada, pero como él lo come, pues seguramente tiene que ser así, ¿no? O el famoso de Colgate de el presentador, bueno, el que pasa en el comercial que dice ser dentista y le pone una supuesta cédula profesional, afirmando que su pasta de dientes sirve. Pues nuevamente, no digo que no sirva, simplemente estoy diciendo que es una falacia porque pues, nos presentan a alguien con una bata que no sabemos si es doctor en primer lugar o dentista en este caso, y sin embargo lo aceptamos o damos por hecho que es cierto porque tiene una bata, y también ahí entran muchas cosas de psicología social, ¿ok? Por eso no le hagan caso a cualquier argumento, sin importar quién lo diga, no porque te quieran mentir o sean malas personas, ustedes sean desconfiados, sino porque simple y sencillamente se puede caer en un sesgo o en una falacia. Bueno, argumentalmente es una falacia, ya desde un punto de vista psicológico es un sesgo. Pasemos a lo que me interesa. Vamos a analizar a continuación este tweet. No los quise etiquetar porque igual y esta muchacha comienza a contestar un montón de cosas y vaya, no quise hacer eso, pero bueno. Tenemos esta persona que dice, queridos hombres que sostienen que la palabra todos nos incluye a nosotras. La palabra todos los incluye a ustedes. ¿Por qué? Supongo que quiero decir por qué no, porque sí. Ok, hasta ahí no hay ninguna argumentación, ¿me explico? Esto no es un argumento, esto es simplemente una serie de conceptos. Sí hay un enunciado, pero no es un enunciado declarativo, por lo tanto no es un juicio. Bueno, sí es la primera parte sí es un juicio, ese de, queridos hombres que sostienen que la palabra todos nos incluye a nosotras. Ok, hay que fijarnos aquí en dos elementos. Primero, el elemento lógico y segundo, el elemento persuasivo. En sí mismo esto es una afirmación. Ella afirma que los hombres, ¿qué tipo de afirmación sería? ¿Una afirmación universal o una afirmación particular? Universal. ¿Ok?
Cari dice que universal, Melissa dice que universal, y no me acuerdo quién más habló, pero también dijo universal. Ok, efectivamente, es una afirmación universal. No dice la palabra todos, y sin embargo sabemos que es universal porque está hablando de hombres, o sea, no está especificando. Aquellos hombres que dicen, recuerden que en este caso el lenguaje sí importa porque nos está especificando. Aquí dice hombres en general, que sostienen que la palabra todos nos incluye a nosotras. Bueno, de entrada aquí ya comenzamos con un error. Aquí estás pensando que todos los hombres, aunque no sea tu intención, eso es realmente lo que estás transmitiendo. Esto se vuelve particularmente curioso porque la muchacha en cuestión es periodista del Universal. De hecho, lo dice aquí. Penilei Ramírez, periodista de U Investiga, no sé cuál sea ese, y el Universal MX, mamá, bla, 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 bla. ¿No? Bueno, el caso es que es periodista. Obviamente se supone que un periodista tiene que ser muy buena en el manejo del lenguaje justamente para evitar ambigüedades. La ambigüedad no es propiamente una falacia, pero puede funcionar como falacia. ¿Por qué? Porque justamente como es ambiguo, puede interpretarse o malinterpretarse de muchas maneras. De hecho, luego puso que es una travesura. De hecho, lo dice aquí abajo. Acá una travesura. O sea, era una travesura. ¿Me explico? Lo hizo a propósito. Entonces, si se dan cuenta, bueno, analizando lógicamente ya vimos que es un juicio universal afirmativo. Está afirmando algo que dicen los hombres. Pero si lo vemos desde el punto de vista retórico o persuasivo, lo escribe de tal manera que obviamente lo hace para atacar, ¿ok? Tal vez atacar no sea la palabra, más bien lo hace para provocar, ¿me explico? Está provocando, y de hecho ya luego va a afirmar que efectivamente es una travesura, lo hizo a propósito. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, ¿ok? Eso, por ejemplo, es provocativo, lo está haciendo con la necesidad de llamar la atención. Bueno, tal vez no llamar la atención, eso tal vez sea una conclusión que no se sigue de la premisa, pero, o sea, yo se dará que cometer una falacia, pero lo que sí es notorio o evidente es, obviamente, que es provocativo, ¿ok? Está provocando. ¿Por qué quiere provocar? ¿Quién sabe? Pero está provocando. Lo segundo, la palabra todas los incluye a ustedes, ¿por qué? ¿Ok? Eso ya es un enunciado, una proposición interrogativa, por lo tanto, no se analiza de forma ética. Persuasivamente, si lo unimos a lo anterior, o sea, decir al primer juicio que hace, pues sí es persuasivo, pero si lo analizamos así solito, pues no es nada, ¿ok? Van viendo más o menos a qué me refiero con la cuestión de cómo se hace un análisis. Ahorita no lo hemos hecho todavía bien, o sea, no me he puesto aquí a poner, sí, esta es una A y esta es esta cosa, y no estamos todavía llegando a la lógica formal porque no la hemos visto. Pero aquí tenemos esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, menciona que es una travesura respondiendo a la otra persona. Dice, la Biblia del mansplaining en las respuestas a un tweet. Muy impresionante. Eso es porque muchas personas le empezaron a responder, ¿ok? Quiero aclarar aquí un concepto que ella maneja, y es aquí donde metemos la cuestión de lo que habíamos estado manejando anteriormente, de las definiciones. ¿Ok? Y aquí por Biblia, entiéndase, lógicamente, que está hablando de casi como que lo que a fuerzas tiene que hacer. El mansplaining, supuestamente las feministas, es cuando un hombre, o la definen cuando un hombre intenta explicarle a una mujer lo que se supone que una mujer ya sabe. Esa definición, ustedes dirían que es muy concreta, muy ambigua, muy amplia, pues sería igual que ambigua en este caso. ¿Cómo dirían que es esta definición? Tengan presente que la definición básicamente es que es un hombre intentándole explicar a una mujer lo que se supone que una mujer ya sabe, por el solo hecho de ser mujer. Bueno, si alguien aquí sabe que es mansplaining y tiene una definición mejor que la mía, igual puede compartirla para que no sea de mi cosecha también lo que estoy diciendo. Pero en general eso es lo que tengo entendido que las feministas piensan que es el mansplaining. Nuevamente pregunto, ¿les parece que es muy clara la definición, que es muy oscura o ambigua, que es muy concreto lo que te está diciendo y tú lo puedes entender fácilmente, o que es demasiado amplio y por lo tanto pues prácticamente todo sería mansplaining? ¿Me pueden responder solo sí o no? No necesitan darme ahorita razones. Ok, veamos por el chat. Ok, Melissa dice, cuando un hombre interrumpe a una mujer para explicar algo de manera condescendiente por el solo hecho de asumir que él tiene mejor manejo del tema, eso es mansplaining. Es la primera vez que lo leo. Ok, de acuerdo. Aquí ya lo investigó más precisamente Melissa, ¿ok? Pues básicamente un hombre interrumpe a una mujer para explicarle algo.
ojo, aquí no sé cómo puedes interrumpir a alguien en Twitter, porque básicamente cada quien escribe a su ritmo, entonces no estás interrumpiendo nada. Pero bueno, a ver. Un hombre interrumpe a una mujer para explicarle algo de manera condescendiente por el simple hecho de asumir que él tiene un mejor manejo del tema. Ok, aquí yo creo que sí se le agrega por el hecho de ser mujer, o sea, como que asume que una mujer no lo puede manejar tan bien como él y por lo tanto le explica. Ok, imagino que en este caso no interrumpe, pero trata de corregir lo que dice una mujer. Ok, perfecto, me parece bien. De acuerdo. La definición como nos la dio Melissa o como la investigó Melissa, ¿les parece que es... Recuerden que cuando me refiero a claro es que se entiende muy fácilmente y que está bien definido. O dos, que es muy oscuro y por lo tanto es ambiguo. Es decir, es tan amplio que básicamente todo entraría en mansplaining. Ustedes contéstenme, ¿les parece que es... ¿Cuál de las dos opciones les parece que es la más apegada a la descripción de esta definición? La segunda. Ok, que es muy amplia. Que esa sería la segunda, que es muy amplia o que es muy oscura o que es muy ambigua, ¿no? Ok, desde tu punto de vista es ambiguo. Sí. De acuerdo, perfecto. Mujeres, ¿qué piensan ustedes? ¿Nadie? Ok, veamos. Ok, Lidia dice que la segunda definición, que intenta corregir, pero ¿qué? O sea, Lidia, aquí me hace una pregunta. ¿Consideras que es ambigua la definición o que sí es muy claro a qué se refiere? Carolina menciona, esta palabra es un neologismo anglófono, es decir, que viene del inglés, basado en la composición de palabras man y hombre, bueno, y explain, que es explicar, ¿ok? Okay, esa es su raíz, decir, no es etimología, bueno, sí, puedo decir que es una raíz etimológica. ¿Ok? Ojo, no estamos analizando si es correcto o incorrecto, si está mal hecho o no. Estábamos analizando si es ambigua o si es muy, muy concreta. Es decir, que realmente es difícil que se pueda confundir con otras acciones semejantes. Ok, Melissa dice que es clara, ¿de acuerdo? O sea, desde el punto de vista desde el punto de vista de Juan José, él había dicho que sí es ambigua, desde el punto de vista de Carolina es clara. De acuerdo, bueno, aquí ya tenemos dos puntos de vista. Desde mi punto de vista, así como lo explicó, ¿cómo se llama? Si es así como lo explicó Melissa, me parece que está más claro. O sea, no queda tan ambiguo. O sea, prácticamente no cualquier cosa sería mansplaining. Ahora bien, esa es la definición, ¿ok? Es decir, la definición en ese caso podría ser, de hecho, clara. Podría. O sea, yo desde mi punto de vista, si es así como lo dice Melissa, pues sí es bastante clara. Y por lo tanto, no todo entraría. Ojo, podríamos hablar entonces de lo contrario, porque así como el hombre puede interrumpir a una mujer por eso, también una mujer puede interrumpir a un hombre y sería entonces womansplaining o algo por el estilo. Entonces, si existe un mansplaining, puede existir su opuesto. ¿Me explico? Es decir, cuando la mujer lo hace. Aquí, como mencioné, no estoy diciendo si es verdadero o falso. Simplemente estoy diciendo cómo se define y si es claro o ambiguo la definición. Tenemos dos puntos de vista, como nadie más me da otro punto de vista, más que... Sí me están explicando más sobre la definición, pero no me han dicho si lo consideran ambiguo o claro. Desde mi punto de vista, me parece que así como lo dice Melissa, es más claro, ¿ok? O sea, no es tan ambiguo entonces como normalmente lo suelen manejar muchas veces. Cabe aclarar otra cosa. Esa es la definición como tal. Es decir, ese es el análisis lógico. ¿Qué es lo que pasa en una discusión real? Que en una discusión real, muchas veces, una cosa es la definición correcta y otra muy diferente es cómo lo manejan, ¿ok? De entrada, aquí no estamos viendo todo lo que le dan de haber respondido, pero podemos checarlo.
Pero de entrada me parece que es incorrecto hablar de una interrupción acá. De una corrección tal vez, pero de una interrupción no. Y la otra cuestión es, la corrección de hecho puede ser justa. Por ejemplo, supongamos que uno de ustedes me dice que un concepto es donde se afirma la verdad de algo. Y yo te puedo decir, y tú eres mujer, ¿no? Y yo te puedo decir, pues no, eso no es. Lo correcto es que una definición es esto, esto y esto. Técnicamente entraría en la definición de mansplaining porque eres una mujer, porque yo te estoy corrigiendo y porque considero que tengo mejor manejo del tema, ¿no? Pero resulta que de hecho no solamente es porque yo quiera hacerlo, porque soy hombre o porque considero que tengo un mejor manejo del tema, es porque si tú ahora analizas cualquier diccionario, eso es la definición de definición, vaya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ok, supongamos que el concepto es claro. La otra cuestión es, ¿el concepto realmente representa una realidad? O sea, esta realidad es clara en sí misma, pero eso ya recuerden que es tema de teoría del conocimiento y no tanto de lógica. Pero lo que sí nos dice, es aquí donde se juntan nuevamente, lo que sí nos dice es que aun cuando el concepto sea correcto, puede ser que de hecho tenga toda la validez del mundo el que alguien te corrija. Y no porque seas mujer, pues ya por eso estás en lo correcto. O sea, asumir que eres mujer y que por eso es correcto todo lo que dices estaría también una falacia. Así como asumir que porque eres hombre y todo lo que tú dices es correcto también sería una falacia. En pocas palabras, aunque el concepto en sí mismo sea claro, me parece que sigue siendo falaz al momento de describir, bueno, no, errado al momento de describir una realidad, porque es asumir que uno de los dos es, o sea, que uno por el solo hecho de ser hombre, pues lo está haciendo y que el otro por el solo hecho de ser mujer, pues ya tiene que dársele por hecho que es correcto. Y porque al fin y al cabo también una mujer puede interrumpir a un hombre en cualquier momento, entonces es otra cosa. Ok, eso es solamente la cuestión de eso. Ok, veamos todo lo demás. Ya con eso terminamos porque ya vi que ya se me pasó la hora. Va haciendo un hilo en el que dice, queridos tuiteros, hice un hilo contando el resultado del tuit de ayer, sus motivaciones y resumiendo la respuesta. Ok, aquí se los dejo. Y entonces, pues crea este otro, donde pues pone lo de, si usted se ofendió con mi tweet sobre todos y todas, si le pareció un debate inútil, inoportuno y pertinente, este hilo, a ver, perdón, este hilo es básicamente para ustedes. Anotaciones, borrar. Ok, este hilo es para usted. Empecemos por el principio, el 17 de julio, bla, bla, bla. Ok, y entonces aquí te va escribiendo toda una serie de cosas que obviamente también le van escribiendo y contestando. Ok, le van contestando a este tweet. Obviamente, pues aquí va a haber muchos tweets. Por ejemplo, este le dice, borré un tweet que escribí antes de leer el hilo porque no encontré en él mis motivaciones. Mi motivación fue solamente responder a tu pregunta expresa a los tuiteros. Algunos tuiteros sí fueron muy agresivos en su respuesta. Yo no soy tan apasionado, ni soy amlover, bla, bla. Eso no sé qué tiene que ver, pero bueno. No soy ni feminista, ni socialista. Eso como que X, o sea, solamente son afirmaciones. Este toma una postura intermedia. Yo seguiré utilizando el idioma como lo aprendí, irreflexivamente, solamente porque así lo aprendió. Donde hasta ahora las mujeres que conozco no se han quejado ni sentido excluidas. Prefiero optar por reivindicar a la mujer por su valía, bla, bla, bla. ¿No? Ok, esa es la argumentación de este señor. Aquí, para que vean, esto es una falacia. Puede ser que no deje de tener verdad, es decir, que al final realmente no sea mentira lo que dice, pero sigue siendo una falacia. Mamá, mamá, me humillaron todos. Utilizate esta tarjetita del mansplaining para contrarrestarlos y verme menos humillado. Esta es obviamente una burla y es una falacia ad hominem. En el sentido estricto no es un argumento si se dan cuenta. Es decir, no está argumentando nada, está haciendo simplemente una afirmación de burla ante la reacción de esta muchacha. Que puede ser que sí sea cierto, porque desafortunadamente muchas utilizan pues este tipo de conceptos o definiciones que, como ya mencioné, ok, supongamos que sí existe el mansplaining y que por lo tanto existe su opuesto, o sea, cuando la mujer lo hace. Pero no te dice, o sea, por ejemplo, si una maestra me corrige a mí, o bueno, cualquier persona me corrija a mí, sea una mujer o sea un hombre, el problema no es quién lo dice, o sea, no es tu sexo. El problema es, ¿me estás corrigiendo porque realmente tienes fundamentos para corregirme o me estás corrigiendo simplemente porque crees que lo sabes más? Entonces, realmente, desde mi punto de vista, aunque el concepto sea claro, pues es innecesario. No solo complica más las cosas, sino que funciona como una falacia para defenderte de todo. Por eso le digo, tal vez esto que dice este muchacho, aunque sea una burla, sea correcto, pero como lo está presentando, no es una argumentación, es un ataque directamente a la persona. Por lo tanto, esta falacia se le conoce como, ¿cuál es el nombre de esta falacia?
Que es de hecho la primera que vimos, ¿eh? ¿Cómo dijimos que se llama esta falacia donde te atacan a ti y no a tu argumento? Ad hominem. Efectivamente, Melissa. Ok, este es un ad hominem, o si quieren utilizar la versión más moderna, ad personam. Está atacando a la persona. Puede ser que sea verdad, no importa. O sea, puede ser verdad o puede ser mentira. Lo que está utilizando para atacar es eso, un ad hominem. Es un ataque a la persona, burlándose obviamente de que utiliza el concepto mansplaining para, obviamente, bueno, para no quedar tan humillado para decir que, o para más bien humillar al otro también. Entonces, también el mansplaining es a la vez una falacia ad hominem. Pues esta ni siquiera es un argumento, o sea, ni siquiera es una oración, solamente dice tuiteros entre comillas. Aquí, por ejemplo, otro no es un argumento, de hecho simplemente es una afirmación. Nos vale madre, pero gracias, te dieron hasta con la cubeta. Jajaja. Ok. Entonces, se está burlando. No es una, a diferencia del otro, no está afirmando nada más que el que le dieron hasta con la cubeta, pero pues vaya, no le está atacando. Entonces no podemos decir que es una falacia tampoco. Simplemente está describiendo con un juicio lo que él dice, lo que él considera que fue, ¿no? Esta es otra falacia, por ejemplo. Que en este caso a manera de imagen. ¿Se dan cuenta que nadie se ha puesto a decir los contagiados y las contagiadas? Eso prueba que cuando las cosas se ponen serias nadie tiene tiempo para pendejar. Ok, obviamente eso es también una falacia. Nuevamente no está dando un argumento, está atacando simplemente con una burla a lo otro. Por lo tanto, pues bueno, básicamente no es, es un ataque, es una dominem también. Por eso les decía que la dominem es lo que más se van a encontrar en las discusiones. Le patético, pues es también un ataque. Tampoco está argumentando nada, simplemente está dando un concepto que obviamente puede ser incorrecto. Y eso es desde el punto de vista lógico. Si lo vemos desde el punto de vista retórico, o básicamente persuasivo, obviamente sí importa mucho el análisis. Al fin y al cabo, lo retórico también entra en la lógica, pero porque estamos viendo el uso de falacias o de burlas para no tener que atacar el argumento. Desafortunadamente parece que hay personas que no entienden por lo racional y tú les das argumentos y te salen con cualquier otra cosa y pues al final no te queda otra más que usar eso. Ok, entonces, podemos ver que hay muchas respuestas a esto. Ya vimos que la mayoría de ellas están compuestas en este caso de ad hominem. El mismo concepto mansplaining me parece que es un ad hominem porque al final no te responde la pregunta esencial que ¿es válido que me hayan corregido en algo? Lo de interrupción sería una falta de respeto, pero no sería necesariamente, no sería necesariamente una falacia, vaya. Igual te lo pueden haber dicho sin interrumpirte, entonces ya no sería mansplaining, ¿no? Entonces, al final, ambas posturas están usando falacias, ¿ok? Desde mi punto de vista. Se los dejo como para que lo revisen ya luego ustedes por su cuenta si quieren. Les repito, no se los etiqueté, pero pueden buscar a la autora y buscar las publicaciones del 21 de julio. Pero básicamente es para que vean que las falacias existen. De hecho, vamos a seguir analizando falacias y vamos a seguir analizando casos, ¿ok? Ese es solamente uno. Ya en la siguiente clase seguramente van a ser más casos. Y con esto lo dejo hasta acá porque ya me robé 8 minutos de su tiempo, ¿ok? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Preguntas, cuestiones, quejas, sugerencias? ¿Todo bien? Con respecto Sí. al trabajo del foro, por ejemplo, el de que busquemos falacias y mencionemos qué falacias se cometen, es todo lo de lo que usted nos estaba explicando ahorita, de los Sí. de Sí, ¿son sí, eso? sí. Ok. Ali me está pidiendo que ponga la pantalla anterior, no sé cuál pantalla anterior, perdón. Poner la pantalla anterior, porfa, de falacia informal. A ver, déjame ver si no se borra, porque luego el whiteboard se borra solito. Ah, no, aquí está. Porque aquí están las falacias. Esta dices. Ok, de cualquier manera viene también en la lectura y también viene en una de las actividades que van a hacer durante la semana. Entonces, no se preocupen, o sea, eso lo vamos a seguir analizando igual posteriormente, pero pues de hecho en las mismas actividades de entre semana van a encontrarse que vamos a volver a tocar estos temas. Entonces, y de hecho eso voy a cambiar tantito la pantalla para mostrarles rápidamente la tarea, si es que me lo permite. Ok, como verán, aquí les puse esta actividad que son los 5 juicios.
Ujú. ¿Ok? 5 juicios afirmativos, negativos. Esa parte es fácil, ustedes se lo pueden inventar. De Ujú. los silogismos, también lo pueden buscar literalmente o pueden inventárselo si quieren, pero tienen que respetar que sea perteneciente a las 4 figuras, es decir, 2 por cada figura, y que aparte sea de algún modo válido. No de cada modo, simplemente de un modo, ¿ok? De los tantos modos que pueda tener cada figura, con que ustedes me hagan 2 que respeten alguno de los modos, con eso es suficiente, o que los busquen así tal cual. Y luego buscar discusiones en Facebook, Twitter, donde haya falacias y mencionar qué falacias se cometen. Entonces ahí tienen que poner qué es lo que se afirma o qué argumento dan y por qué es una falacia o qué tipo de falacia es. Y eso es básicamente todo. Me parece que en la sección de tareas les dejé, de hecho, una tarea, si no me equivoco. Sí, Un resumen. que es un resumen de este libro de Comesaña que trata justamente de las falacias. Entonces, todo eso que hemos visto de las falacias aquí está más explicado. Por lo tanto, si no les quedó claro, si hay dudas, pues aquí van a encontrar toda la información porque es la parte del resumen. Aquí solamente es un resumen, no tiene que ser muy largo. Hacen su resumen y lo suben normal. ¿Ok? Bueno, de mi parte es todo por el momento. Y ya les robé 10 minutos. Bueno, perdónenme. Nos estamos viendo la siguiente semana y cualquier cosa entre semana pues nos estamos comunicando. Como ya habrán visto, los etiqueto luego en mayor información de lógica, entonces les estoy etiquetando en donde explico tal vez algunos temas un poquito más en Twitter, entonces pues ya, ¿ok? Bueno, nos vemos, hasta luego.